Amén, Dios los bendiga, hermanos, qué bueno estar con ustedes este quinto día de Hanukkah, celebrando a la luz del mundo. Hemos tomado la decisión de este día miércoles transmitir desde el templo. Quiero bendecirlos a todos los que están conectados, a toda la familia del Ministerio de Mir, a los amigos del ministerio que se van sumando, a los que verán el video cuando lo subamos a la plataforma de YouTube, al canal que tenemos, Brian Miller. Pueden encontrar todas las prédicas en audio y en video que hemos realizado los últimos meses. Deseo que preparen la escritura en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, verso 14 al 17. Yo voy a estar leyendo dos textos, el de Corintios y el del Evangelio de Juan, en la versión de Voice. Ya para que lo adelanto, para que el que está haciendo la lectura pueda saber en qué traducción estoy leyendo. He buscado esa traducción porque la considero que habla en el lenguaje de la palabra que quiero transmitir de parte del Señor. Les cuento un poquito lo que hay detrás de este mensaje, de esta palabra. Yo, sinceramente, no sabía todavía de qué beso hablar. Principalmente quería hablar lo que era el beso, o lo que el beso significaba. Pero en el día lunes, el Señor me empezó a ministrar Él personalmente sobre lo que vamos a ver hoy. Y me empezó a ver la necesidad de recibir el beso de la intimidad. Es lo que vamos a hoy a ministrar, el beso de la intimidad. Puede sonar el nombre intimidad como un lenguaje muy conocido en lo que es iglesia. Muchos dirán oración, muchos dirán cuarto secreto, muchos dirán lectura de la palabra, pero pasa que hay un secreto en el beso de la intimidad. ¿Está muy bien orar? Sí. ¿Está muy bien estar a solas con el Señor? Sí. ¿Está muy bien leer la Escritura? Sí, porque todas ellas nos señalan al Señor y nos describen a Él y a su persona. Pero el beso, el dar el beso, la intimidad y el recibirlo, tiene que ver con exclusivamente conocerlo a Él. Cuando leemos la Escritura, estamos leyendo en letra lo que conocieron personas en otros tiempos. Cómo Cristo en ellos prosperó para que conozcamos lo que está escrito. Si hoy tenemos características de nuestro Señor, si hoy conocemos facetas de su poder, si hoy conocemos milagros que realizó, asuntos donde intervino personalmente, es porque hay gente que lo conoció. Hay gente que le dio el beso y también fueron besados con ese beso de la intimidad. Lo que hoy podemos leer del Nuevo Testamento y aún también del Antiguo, que yo lo veo no como algo que ya pasó, sino como un anticipo de la revelación de nuestro Señor. Vemos Moisés, vemos David, vemos Abraham, vemos los jueces, vemos los profetas, que recibieron el beso de la intimidad y lo que está escrito acerca de cómo Dios se reveló a través de ellos, las cosas que pasaron haciendo Dios con ellos, es por este beso. Y cuando leemos las Sagradas Escrituras, es como oír el relato de lo que significó el ser besado por Dios en la intimidad. Porque cuando uno analiza y ubica el momento real donde son llamados David, Abraham, Noé, los profetas, los jueces, podemos ver momentos personales e íntimos de la voz de Dios hacia ellos. Entonces vemos que a David lo encontraron apacentando las ovejas de su padre. Vemos a Gedeón que estaba intentando recolectar lo poquito que podían esconder de las manos de los ladrones. Encontramos a un Abraham en su día y vida cotidiana que de repente una voz que no sabía quién era interrumpe su vida cotidiana. Encontramos a un Noé también cotidianamente en una generación que era malvada, pero la voz de Dios interrumpiendo su día cotidiano. Encontramos a un Samuel durmiendo como cualquier noche y una voz que lo llama 3 veces: Samuel, Samuel, Samuel.
encontramos que el beso de la intimidad siempre fue a solas. Y cuando ese beso vino, cuando ese beso de la intimidad vino, la historia de esta gente a partir de ese momento fue describirnos ese beso. Vimos los milagros, vimos las hazañas de Dios a través de David, vimos el pacto en Abraham, en Isaac y en Jacob, vimos la salvación de una familia en el arca de Noé. Vimos la voz de Dios transmitida por los profetas. Vimos gobiernos de jueces a través de diferentes jueces que aparecieron hasta que apareció nuestro Señor Jesús. La palabra hecha carne, o también podría decir el que besó a esa gente en otros tiempos hecho carne. Ahora no solamente nos quedarían los relatos del beso, sino que ahora estaría la persona que besó hecha carne. Y quiero que ahora puedas leer los evangelios desde esa perspectiva. Puedas leer los evangelios cada vez que dice y Jesús dijo, y Jesús hizo, y Jesús esto, y Jesús lo otro. Puedas ver a alguien que está intentando besarte. Quiero que puedas ver a Dios intentando besarte. Pero como todos sabemos, creo que todos hemos dado un beso alguna vez. Acá los casados pueden decir amén. Están conmigo, están casados, pueden decir el beso es totalmente recíproco. ¿No sería cómodo que vos como un esposo, un amado, intentes darle un beso a tu amada y tu amada no sea recíproca ese beso y te esquive el beso? O vos estés con la postura intentando dar el beso con toda pasión y tu amada pasa de largo, nunca se enteró que la quisiste besar, está de espaldas, ni sabe que querés besarla, se fue hacia el otro cuarto. Dios nos ha querido besar siempre en Jesús, pero ha encontrado generaciones no interesadas en su beso. En la historia de la humanidad leemos personajes destacados, gente que según la historia de la humanidad hicieron cosas para avanzar, para que la realidad de ese tiempo pueda entrar a una realidad mejorada. Y tenemos llamados las personalidades de la historia. Tenemos científicos, tenemos médicos, tenemos deportistas, tenemos actores y actrices, tenemos directores de cine, tenemos filósofos, tenemos poetas, tenemos políticos, tenemos un montón de personalidades que la historia de la humanidad la destacan como personas que lograr un avance en su generación o en su época para otra generación. Y yo me pregunto si podremos ver en las Sagradas Escrituras, en la historia de la fe, en la historia que es más relevante que cualquier otra, a estas personas, a través del beso del amado, provocando que la iglesia pueda avanzar en medio de los tiempos. Que la iglesia logre alcanzar a generaciones llamadas difíciles. Que la iglesia logre entrar a culturas que parecían imposibles a través de estas personas de fe que fueron besados. Y mientras hablaba me doy cuenta que quizás el beso que mayor memoria nosotros debiéramos hacer individualmente es cuando Dios nos llamó. Cuando Dios nos ha llamado, fue el momento más importante en esa realidad. Fue el momento en que captó nuestra atención. Fue el momento que por primera vez prestamos atención a su palabra, que prestamos atención al interés de Él sobre nosotros. En otras palabras, fue la primera vez que fuimos besados y que nos dejamos besar y que también lo besamos. Ahora me pregunto si aquel beso principal hoy conserva la humedad, porque ese beso sigue presente y ha madurado y ha prosperado, y tu familia hoy puede conocer un evangelio prosperado en ese beso, puede conocer tu vida prosperada en ese beso,
o si ese beso solamente ha quedado en una sensación, pero no recordás su frescura. No recordás el contacto que fue de sus labios. No recordás la pasión que se te despertó en el momento de ese beso. Yo cuando recuerdo uno de los besos más intensos en mi vida de parte de Dios, fue el día en que fui bautizado en las aguas. Recuerdo que fue mediados de diciembre del año 2014, hacía mucho calor ese día de diciembre y además estábamos en un pequeño local que aumentaba el calor totalmente, potenciaba, hacia afuera hacía 30 grados, adentro hacía 40 o 50 grados. Era muy caliente ese lugar. Y me acuerdo que ese día estábamos ahí preparándonos para el bautismo y uno a veces tiene la actitud, por lo menos yo la tuve, de ir a tantear el agua antes de bautizarme. Cómo estaba el agua, si estaba muy fría, si estaba tibia. Como uno puede pensar, si el lugar está caliente el agua debe estar tibia, debe ser afectada, pero no, para mi sorpresa el agua estaba muy fría, muy fría. Pero en el momento que me toca a mí y pongo mis pies adentro del agua, yo no sentí la calma refrescante de un cuerpo caliente que siente al entrar a un agua tan fría. Uno debería sentir esa relajación que produce el agua fría a un cuerpo caliente. Yo sentí que mi cuerpo se puso más caliente de lo que estaba. Yo empecé a sentir un calor muy fuerte en esos pies que estaban entrando al agua. Muy fuerte. Y mientras me preguntaban que por qué me bautizaba, esas formas, a veces distintas formas que hay de bautizar a gente, y te preguntan ¿y por qué te bautizás? Y uno dice porque creo en Jesús, porque Jesús me sanó, porque se me reveló, yo sé que existe, y bueno, cada uno dice su testimonio. Yo no, sinceramente ni me acuerdo qué dije, yo estaba tan impactado con esa experiencia que estaba sintiendo. Y soy sumergido en las aguas, y cuando soy sumergido en las aguas, ese calor que yo sentía primeramente en los pies subió a todo mi cuerpo. Ya todo mi cuerpo estaba en ese calor. Y lo impresionante es que cuando soy levantado de las aguas, salgo de la pileta, me seco con las toallas, el calor todavía me estaba envolviendo. Al menos de un mes, la primera reunión de enero del año siguiente, que en aquel tiempo todavía no hacíamos los 12 días de altar, así que regresábamos a la primer sábado, primer miércoles que cayera de un año nuevo. Creo que fue un sábado que regresamos en 2015 en enero, y esa primera reunión estábamos todos adorando, preparándonos para la palabra. En ese tiempo cantaban muchos el grupo de alabanza New Way, Encuentro Sobrenatural, y estaban cantando Cara a Cara, si no mal recuerdo, o Cordero y León. Una de esas dos eran que siempre cantaban juntas, y en medio de esas canciones el fuego que yo sentí en la pileta ahora venía sobre mí, pero esta vez en un bautismo del Espíritu Santo. Son momentos, y te lo cuento porque son momentos, y recuerdo ese beso con Dios. En la pileta, en bautismo de agua, de arrepentimiento, y en aquella iglesia en la tercera fila que me sentaba, besado por el Espíritu Santo. Yo sentí totalmente un golpe fuerte sobre la mollera de mi cabeza, que bajó hasta los pies y subió, y las lenguas del Espíritu empezaban a fluir. Luego de ese año empezaron a venir desafíos. La palabra de Dios empezaba a correr sobre mí. Profetas abrían sus bocas sobre mi vida de parte de Dios. Nuestros padres espirituales también nos ministraban palabras acerca de propósitos. Había un fluir de la palabra sobre nosotros y un desafío a cambio. Un desafío de dejar la comodidad de la silla y empezar a poner manos sobre el arado. Un desafío con gente, por ejemplo, yo en aquel año que tenía 21 años, muy jovencito, 21 años tenía, y toda esa palabra que me incitaba a ser un servidor del reino. Y así tuve gran parte de ese año 2015. Recuerdo que yo, por más besado que fui de Dios, tenía una faceta de mi carácter que era la timidez. Y me costaba horrores hablar en público. Yo podría charlar
a solas con alguien, conversar, no tenía problema. Pero hablar, tomar el famoso micrófono en la mano, pararme delante de la cantidad de gente que sea, si sean 5, me moría de vergüenza. Me moría de vergüenza, no podía hablar. Y me recuerdo que empezaban a llegar las primeras oportunidades de Dios para empezar a cumplir su palabra acerca de la predicación. Y me acuerdo que mi primera respuesta fueron no, y fueron de enojarme. Ante mi actitud tímida yo me enojaba porque me sentía avergonzado. Me sentía que me ponía un desafío y yo sentía mi vergüenza y me enojaba. Decía, yo no voy a hablar, no voy a predicar, y decía que no. Hasta que Dios me empezó a vencer con ese beso. Me empezó a vencer, me empezó a convencer y hasta me empezó a exhortar con ese beso. Y me recuerdo una de las primeras veces que me tocaba un desafío muy, muy grande para mí. En aquel año 2015 fue una catarata de desafíos de Dios después de ese beso. Y me había animado a abrir la reunión, me había animado a predicar. Estaba como recién masticando esos desafíos, recién empezando como a ser amoldado esos desafíos, y me viene uno que consideré el más grande de ese año. Había una escuela apostólica a la cual participábamos, y el apóstol encargado de enseñar junto a su esposa se veían en un compromiso donde no iban a poder enseñar, y llaman a nuestro apóstol, que también es mi papá de sangre, y le piden que él enseñe, pero también que enseñe yo. Y me acuerdo que era un mediodía, yo normalito en el día, era un lunes, normalito, tranquilito, en casa. Me acuerdo que sí se había barrido la casa como era, y cuando regreso a mi cuarto me encuentro con la invitación. Encima, ese mismo día, no, prepárate al próximo, ese mismo día, en cuestión de horas, era el momento, y yo, otra vez mi reacción, no, yo no lo voy a hacer, porque ahora ya no era solamente la iglesia local que me conocía y era como dentro de todo el afecto de conocerme, ahora era pararme delante de ministros de años, era enseñarle a predicadores de años, gente que tenía iglesias a cargo, apóstoles, profetas, pastores, líderes de alabanza y tanta cosa más que estaban ahí delante de mis ojos. Y yo, un muchachito que en 2015 fui besado por Dios en enero, tenía que pararme meses después a hablarles, ¿qué? En mi cuestionamiento, ¿qué le voy a decir a gente que supuestamente fue recontra besada por Dios? Y me acuerdo que cuando me voy a mi cuarto, Dios me hace recordar, otra vez me vence, y digo, sí Señor, lo voy a hacer con todo el nervio del mundo, pero lo voy a hacer. Le digo al papá, avisar al apóstol que lo voy a hacer. Y voy. Nunca fue tan largo ese viaje a esa iglesia. Nunca fue tan largo el momento que por fin tengas que enfrentar. Me recuerdo que me dijo mi apóstol, voy a predicar corto, así te doy tiempo a vos. Y me acuerdo que Dios lo usó y se tomó un tiempo largo y me quedó un tiempo cortito. Tenía el desafío además de predicar corto. Y me acuerdo que me habían pedido un tema que yo venía como un caballito predicando siempre, que era venciendo los temores. Y nunca más profético para mí que vencer temores. Y me paré ahí. Me acuerdo que me dieron el micrófono y yo estaba, pero que me temblaba la mano. Acomodé torpemente mi Biblia que usaba en ese tiempo, el papel, la toallita, todo torpemente, todo temblando así, torpe, dejando las cosas de una mala manera. La gente me miraba diciendo, ¿qué está pasando acá? Hasta que empecé a hablar. Cuando empecé a hablar, ya no era el muchachito de 21 años que recién empezaba a predicar. Ya no era el muchachito que secretamente tenía todos esos debates con Dios, pero terminaba siendo vencido y lo terminaba haciendo. Ese momento lo único que sé es que el beso de la intimidad se apoderó de mis labios y fue aquel que me besó el que empezó a hablar. Para mi sorpresa, hubo palabras para la gente adulta y para los jóvenes que estaban del otro lado. Una madre me dice, mi hijo lloró cuando usted empezó a predicar.
El otro, que era líder de alabanza hace un montón de años, gracias por la palabra, porque Dios nos animó a tomar desafíos que teníamos. Y me acuerdo que el apóstol de la casa viene, reconoce que lo que ministré era de Dios, hizo un acto profético y demás. Pero lo que te quiero decir es, por la obediencia en ese beso fiel, ese beso de intimidad, a la hora de hablar, mis labios fueron tomados por aquel que me besó. Cuando vos permaneces frescamente en ese beso de la intimidad, podrás estar parado delante de los desafíos más tremendos para tu propia personalidad y carácter. Pero por obedecer a aquel que te besa, el que te besa se apoderará de tu boca, de tus manos, de lo que sea que tengas que utilizar, y su gracia y su revelación fluirá y terminarán en testimonios que te sorprenderán demasiado, como me pasó a mí. Por eso quiero que leamos 2 Corintios 5:14. Los textos que vamos a leer no dicen específicamente beso, pero con todo lo que te enseñé antes, te expliqué antes, podrás ver que hay beso de la intimidad. Hay un beso que ocurre, que sinceramente no podés quedar igual. Dice así 2 Corintios 5, 14 al 17. Verás, el poder que controla nuestras vidas es el amor del Mesías. Y nuestra confesión es esta: uno murió por todos, por tanto todos han muerto. Él murió por nosotros, para que todos vivamos, no por nosotros mismos, sino por aquel que murió y resucitó de entre los muertos. Debido a todo lo que Dios ha hecho, ahora tenemos una nueva perspectiva. Solíamos mostrar respeto por las personas, basándonos en estándares e intereses mundanos. No más. Solíamos pensar en el Mesías de la misma manera. No más. Por tanto, si alguien se une al Mesías, esa persona es una nueva creación. La vieja vida se ha ido y mira, ha comenzado una nueva vida. Te preguntarás, ¿y dónde está el beso acá? El beso está en que ya no miro más con estándares humanos. Ya no miro más a la gente y no miro más siquiera al Mesías, a Jesús, bajo conceptos humanistas, sino que ahora lo veo según el beso de su amor sobre mi vida. Una vez que soy tocado con sus labios y ese amor me llena completamente, las partes de mi alma que estaban totalmente vacías, mis ojos cambian de forma de ver, mi mirada es totalmente profunda. Es como si pusieran un lente en mi visión y lo cortito que miraba o entendía de repente se profundiza para lograr captar una imagen que no podía ver, que parecía lejísima y se hace cercano. Es donde la gente dice: Dios no está allá lejos como pienso, Dios está tan cerca de mí que está en mi corazón y se expresa con mi boca. Empezás a mirar que Dios no es lejano, es cercano. Que Dios está en vos y Él quiere que estés en Él. Empezás a ver de una forma diferente. Empezás a tratar de una forma diferente. Igual, como es el inicio de algo, todo inicio siempre lleva su aprendizaje. Y a medida que vamos aprendiendo cosas, nos aparecen cosas nuevas para seguir aprendiendo. Estamos aprendiendo. Lo que nunca debe cambiar es la disposición a obedecer. En ese beso empiezo a aprender a hablar. Empiezo a aprender a caminar. Empiezo a aprender a tratar con la gente. Empiezo a aprender a relacionarme. Empiezo a aprender a tomar decisiones basadas en su beso. Porque cuando intento tomar decisiones fuera de su beso es donde la frescura de su beso empieza a irse. Y empiezo a olvidarme del beso de aquel y esa experiencia inicial con la que Él me hizo nacer de nuevo.
Y eso, más que un avance, sería un retroceso. Y cuando uno dice que rompe algo viejo, algo que decís, esto no tiene utilidad, y lo rompes, y después volvés e intentás restaurar lo viejo y despreciar lo nuevo, Pablo dijo, eso es ser un transgresor. Eso es romper la confianza y el pacto que estábamos iniciando en Jesús. Empiezo a aprender una nueva vida. A cada quien y según su personalidad, que debe ser moldeada en Cristo, le puede parecer más fácil o más difícil, más cómodo o más incómodo, pero te lleva un ejercicio en Él para empezar a moldarnos a su imagen y semejanza. Si en medio de ese aprendizaje, por alguna razón, me escapo y no quiero hacerlo a su forma, sino que quiero hacerlo como antes yo lo hacía, y regreso a ese viejo molde que destruí el día que nací de nuevo, e intento recopilarlo y volverlo a levantar delante del reino de Dios, soy alguien que ha traicionado al beso. Soy alguien que se ha olvidado del beso. Soy alguien que no quiero besarlo, sino que quiero besar mis viejas formas. La palabra besar o palabra beso en el original significa hacer contacto. Y básicamente en la fe tiene que ver con responder en obediencia a los dichos de su boca. Cuando yo me alejo totalmente de los dichos de su boca, es cuando yo he dejado de ser besado por Él y he dejado de besarlo. Los besos de la intimidad ya no están presentes, y si no están presentes, tampoco está presente en mi vida como medio de acción y como medio de aprendizaje y como medio de expresión aquel que me besó. Solamente soy un recuerdo en medio del escenario de la gente que vive en fe. El apóstol dijo, hablando de la gente de fe en Hebreos 11, en el capítulo 12 dice, esta gente no son recuerdos. Esta gente no son recuerdos que tenemos. Estos son testigos. Estos no son recuerdos. Estos no son historias viejas. Estos no son hombres y mujeres de épocas viejas. Estos son testigos para nosotros. Ellos son la nube del testimonio que tenemos delante de nuestras cabezas. Si ellos pudieron, siendo tan seres humanos como nosotros, no tenemos excusa. Ahora que a nosotros se nos ha revelado lo que a ellos solo se les anticipó. Por eso cuando uno deja de vivir en el beso de la intimidad, se vuelve un recuerdo digno de ser olvidado para la fe. Pero cuando vos sos alguien que permaneces en ese beso, para las próximas generaciones, sos un testimonio y sos un testigo. Sos un modelo y sos un ejemplo para quienes pasen cosas parecidas que te tocaron pasar a vos. En la memoria de Dios y lo que Él transmite y transmitirá a las próximas generaciones que llame, yo no quiero ser un recuerdo que se ha olvidado. Quiero ser un testigo de los cuales Dios pueda decir, en Él me he complacido. Quiero que el día de mañana mis generaciones, cuando yo ya no esté presente y Dios trate con ellos, Dios le diga, me he complacido en tu padre. Me he complacido en tu abuelo. Me he complacido en tus tíos. Que seamos gente que hayamos dejado testimonio de corazón de Dios. Eso no quiere decir que nunca nos equivocamos. Eso quiere decir que no fuimos soberbios con Él. Que cuando nos equivocamos y nos dijo, nos arrepentimos. Y toda esta administración del beso de la intimidad viene porque Dios me hizo mirar algo, lo cual
me llamó mucho la atención, pero no pude negar la realidad que Él me mostró en esa parábola. Y el Señor me empezó a mostrar cómo hay una riqueza que ha sido tan exaltada y tan buscada y tan deseada, y cómo ha sido otra que ha sido olvidada. Hoy tenemos generaciones que están desesperados por la prosperidad material. Están desesperados por lograr tener las últimas cosas de moda en cualquier asunto, tecnología, tipo de casa, tipo de puerta, tipo de vestimenta, tipo de celular, tipo de decoración del hogar, tipo de automóvil, tipo de motocicleta, tipo de empresa. Están desesperados por estar en la ola de la innovación del siglo, pero han dejado una riqueza que más que riquezas, en vez de guardarlo en el baúl de la riqueza, lo tienen guardado en el baúl de los recuerdos. Y la verdadera riqueza de la cual nace toda la prosperidad además es Cristo Jesús. Él es la riqueza de la gloria de Dios. Hemos dejado a Jesús en el baúl de los recuerdos, y en el baúl de nuestros tesoros tenemos muchos proyectos que no incluyen a Jesús y a una relación con Él. Lo pueden incluir como alguien que va a facilitar el recurso que llamamos bendición, pero no como a alguien con quien vamos a compartir la supuesta bendición. Y empezaba a ver todo eso que el Señor traía a mi memoria. Palabra, gente con la que he conversado, gente con la que está en situaciones prósperamente material, pero miserablemente en el espíritu. Y no pude ignorar con esta palabra decir, entonces estamos como la iglesia de la Odisea. Estamos prósperos materialmente, tenemos los últimos micrófonos, podemos tener lo último de aire acondicionado, podemos tener lo último en sonido, podemos tener las últimas sillas, la última alfombra, el mejor decorado del templo. Cada persona en su casa puede tener la mejor casa, el mejor auto, las mejores cosas. Pero tenemos a Cristo afuera. No estamos haciendo memoria del beso de la intimidad. No estamos siendo besados y no estamos besando al Señor. Y eso habla porque toda la riqueza de la que nos jactamos tiene destino de langosta, de revoltón y de saltón, porque hay tanta gente que llama bendición y todo el tiempo se encuentra reiniciando y relevantando, reestructurando escombros, porque lo que jactan que prosperan, hay saltón y revoltón que lo destruye, porque la riqueza que sostiene todas esas cosas está olvidada, el cual es Jesús. Yo siempre hago una oración en la mañana y tanto hacerla todas las mañanas, el Señor me hizo entender algo. Nosotros vemos columnas como hay acá en este edificio que sostienen los que están por encima de ellos, un segundo piso o otros pisos también, que sostienen o son las bases de los que viven arriba. Pero nadie mira que estas bases, estas columnas, están sustentadas por un fundamento que no se ve. Que si ese fundamento no estuviera, las columnas poca utilidad tuvieran. Y que el peso que ellas aguantan lo pueden resistir por un peso que hay debajo de ellas. O viéndolo de esta manera, pueden sostener ese peso porque ellas nacen y están sostenidas por otro que sostiene sus pesos. Y empecé a ver que tenemos columnas como la economía, columnas como el matrimonio, columnas como las generaciones, columnas como nuestros hijos, columnas como el ministerio, columnas como la predicación, columnas como la sociedad misma, columnas de política,
columnas, de un montón de cosas que podríamos ver, en donde nosotros las vemos como sostenes de nuestra vida. Pero la verdadera prosperidad, para que esas áreas prosperen, es el fundamento que es Cristo, está prosperado en nosotros. Si no, es insostenible. Nada de lo que ganemos en esas columnas serán sostenibles, porque las columnas sin fundamento se derriban. Si no prospera Cristo en nosotros, por más que tengamos miles de cosas en las manos, se nos irán como agua entre los dedos. Y tengo miles de gente, tenemos personas con las que hemos conversado, 10 meses atrás, de supuestas bendiciones que dicen: Dios me bendijo, Dios me dio esto. Hoy, perdido. Hoy, en bancarrota. Hoy, en crisis. Hoy, hipotecados. Hoy, en crisis. Hoy, en peligro de divorcio. Hoy, en peligro que los hijos se vayan de la casa. ¿Cómo puede ser que meses o años atrás fueron testimonio de prosperidad y hoy estén siendo comidos por langostas, saltones, revoltones? Porque ninguna columna, por más de oro que sea, se sostiene en el tiempo si no está el fundamento inconmovible llamado Cristo Jesús nuestro Señor. Ni siquiera los ministerios, ni siquiera los predicadores, ni siquiera los creyentes, por más dones que tengan, que son riquezas espirituales, se sostienen en el tiempo si el fundamento de su vida es Cristo, no están ellos prosperados. Porque los tiempos cambian, los tiempos cambian, los tiempos cambian, pero el que no cambia es Él. Y Él es capaz de abarcar el siglo I hasta el siglo final, donde Él aparecerá para llevarnos de regreso a su casa. Él es tan vasto, es tan eterno, es tan abundante, que llena todos los siglos y los cambios que trae cada siglo. Él siempre está como fundamento. Miren que han intentado arrancarlo un montón de siglos. Han intentado en décadas arrancarlo de la humanidad, pero no pueden lograr. Ni siquiera, aunque le falte uno que está sostenido en Él, no logra arrancar su memoria de la humanidad. Yo hay gente de la historia que he tenido que estudiar por el colegio que hoy ni me acuerdo ni cómo se llama ni qué hicieron. Pero todo el mundo, aunque intente arrancar a Cristo, tienen que terminar por algún momento o por algo mencionándolo. Ya sea como su socio o ya sea como quien se le opone, pero terminan hablando. Yo me pregunto, ¿seremos tan cabeza dura de caer en el mismo modelaje de todos los siglos? De querer quitar al que es llamado inconmovible, al que es el origen de todas las cosas. ¿Por qué se acaba la fe? ¿Por qué tenemos gente con crisis de fe? ¿Por qué tenemos gente con crisis de amor? ¿Por qué tenemos gente con crisis de esperanza? ¿Por qué tenemos gente en crisis? Y como dice una famosa frase, y no en Cristo. ¿Por qué tenemos gente en conflicto con los hermanos y no en paz? ¿Por qué tenemos gente enojada en el cuerpo de Cristo y no reconciliada? ¿Por qué encontramos tanto déficit en las vidas de fe? Porque no hay prosperidad en el fundamento. No hay prosperidad, no hay beso de intimidad que te renueve todo para continuar. Sé que de otro lado muchos dirán, pero yo oro, yo leo la Biblia, yo escucho predicadores. Yo te digo, todo eso que es bueno, te describen al que besa. Te dicen cómo besa. Te dicen con la fuerza que besa. Te describen la pasión que te despierta. Pero vos no es una realidad hasta que no seas besado. Y eso es algo que ni yo, ni los que están acá, ni nadie puede hacer por vos. Es algo totalmente de una actitud de tu corazón hacia Él.
Lo bueno es que Él sigue con sus labios dispuestos en amor para besar y despertarnos. El viejo molde que rompimos, ¿viste como cuando nace el bebé que rompe donde estuvo antes? Rompe la placenta, rompe el lugar donde estuvo antes y sale a uno nuevo. No intentemos restaurar las placentas de la vieja vida. No intentemos restaurar el cordón umbilical con la vieja vida que nos transmitía los genes, los comportamientos de generaciones que no se arrepintieron, que viene de nuestra sangre. Permanezcamos en la nueva vida. Quizás hasta ahora creímos que el nacer de nuevo era meternos a otra placenta. Pero en realidad el nacimiento de nuevo es cuando vino el Señor y como una partera, al que no quería salir de la placenta, romperla. Y aunque el bebé sale y llora, es necesario, porque si no, si se queda mucho tiempo, se muere. Si se queda mucho tiempo más ahí, se muere. Necesitan romper la placenta y que el niño, una vez por todas, empiece el primer desafío, que es la vida misma. Me temo que hoy en lo espiritual hay gente que extraña las placentas viejas. La bolsa, el agua, el cordón, la comida que otro come y que me da. Pero viene la partera y te puede sonar fuerte, pero dice: es tiempo que nazcas. Y la rompe. Y si te das cuenta, el bebé y la madre eran uno hasta ese momento, pero en el momento del parto, el bebé es separado de la madre, porque tiene que desarrollar y empezar a conocer un alimento diferente. Deseo que con el beso de la intimidad rompas cordones umbilicales con tus generaciones pasadas. Y no seas la repetición de tu abuelo, de tu papá, de tu mamá, de tu tío, de tu padrino, de tu hermano, sino que seas la reproducción de Cristo. Y es acá donde entra el desafío. Es acá donde entra el llanto, que no queremos dejar las viejas costumbres, porque tenemos lazos sentimentales con ellas, porque así vivió mi papá, porque así era mi mamá, porque así era mi abuelo, porque así era mi abuela. Y es el único recuerdo que me queda de él. Gente marcada que le dijeron: ay, sos igual a tu abuelo. Y ellos extrañan tanto al abuelo que son capaces de no cambiar esa conducta con tal de recordarlo de esa manera. El beso a la intimidad te lleva a cambios, a romper moldes, a que te rompan la placenta y te hagan nacer. Si querés mostrar a alguien que en el beso de la intimidad sea Cristo, sea el Señor Jesús, quien te quiere besar de verdad. Avancemos unos minutos más. Quiero que leamos ahora el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 19 al 21, en la misma versión de Voice. Vamos a ver cómo hay gente que le escapa el beso y cómo hay gente que corre hacia él. Y todos estaban en la misma condición. Todos estaban en pecado. Ninguno era mejor que otro, por más que intenten explicar sus talentos o sus conductas. Todos estaban en la condición que necesitaban la luz. Y dice así, Juan capítulo 3, verso 19 al 21. ¿Por qué Dios permite el juicio y la condenación?, pregunta el escritor.
porque la luz, enviada por Dios, atravesó la oscuridad del mundo para exponer malos motivos, odio, chismes, codicia, violencia y cosas por el estilo. Sin embargo, algunas personas prefirieron la oscuridad a la luz porque sus acciones eran oscuras. Algunas personas odiaban la luz. Corrieron apresuradamente de regreso a la oscuridad donde prosperan los vicios y florece la maldad. Dijimos anteriormente que hay gente que corre a restaurar las placentas viejas y los viejos moldes. Los que abandonan el engaño y abrazan la verdad que sabemos que es Cristo, entrarán a la luz donde quedará claro que todas sus obras proceden de Dios, en un nuevo nacimiento. Hasta ahora hemos tenido y nos hemos encontrado con personas que nos justifican y nos ponen excusa a por qué están dentro de la iglesia pero siguen siendo los mismos viejos hombres y las mismas viejas mujeres. Sí, pero la luz vino, cruzó la oscuridad y se hizo presente. ¿Y por qué son condenados? Porque la rechazan. Porque rechazan el nacer en Cristo. El nacer en Él no es un momento, es un estado de prosperidad en Él. Y cuanto más prosperamos en Él, más lo que tocamos se multiplica. Más lo que tocamos es sostenido en el tiempo. Más lo que tocamos sobreabunda. Más lo que tocamos sana. Más lo que tocamos se libera. Más lo que tocamos recibe salvación. Más lo que tocamos transmitimos la luz que está en nosotros, que es Cristo Jesús. Cuanto más prospera Cristo en nosotros, más se alargan las cuerdas y se afirman las estacas en mayor profundidad. Porque dice el Señor que te alargues, porque crecerás. Y aún te dice, no seas escasa. No prepares un pequeño lugarcito, unos centímetros más. Alarga las cuerdas, profundiza las estacas, porque habrá mayor dimensión. Eso le pasa a los que prosperan en Cristo, a los que prospera el testimonio de Jesús en ellos. La voz de Dios le dice, extiéndete más, abarca más espacio, prepara más lugar, porque vas a ensancharte. Y es ahí donde empieza un nuevo nivel de prosperidad. Porque primeramente has prosperado en lo que lo va a sostener. Y si te notas bien el lenguaje que Dios habla por el profeta Isaías, el lugar donde las cosas se pondrían eran según el tamaño de la carpa, de la tienda donde vivían antes. Y si vos sos alguien que conoce el lenguaje de la Biblia, entenderás que nuestro tabernáculo es Él. Significa que la dimensión mayor de prosperidad en un montón de áreas que vienen dependen de cuán ensanchada esté la cobertura de Cristo en nosotros, la vida de Cristo en nosotros. Y eso va totalmente de acuerdo con lo que Dios me habló hace años atrás y me dijo, hijo, a mí me gusta que me pidan cosas grandes, pero para dárselas los hago madurar al nivel de la bendición que me están pidiendo. Y yo en ese momento me imaginé una puerta cerrada con 1 centímetro al lado y apoyándome a ver si daba la estatura. Y me acuerdo que en esa
cuando me imaginé eso, se vino como esa visión. Yo me acuerdo que miré y vi el centímetro un poco más alto de la medida que yo tenía. Pero hay gente que son capaces de ponerse en tacones para dar la medida. Son capaces de poner banquitos para dar la medida. E intentan prosperar fingidamente. La Escritura dice, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso cosechará. En otras palabras, la medida que tengas será tu cosecha. La medida de tu crecimiento será tu florecer. La medida de tu inversión en Cristo será tu medida de prosperar en Él. No eche la culpa más a nadie. Hay que hacernos cargo. Lo que estamos levantando es por la medida que tenemos y en quién tenemos la medida. Yo prefiero, y esto no es un modelo, sino que yo digo, yo prefiero una medida, aunque sea pequeña, que viene por estar en Cristo, a una medida gigantesca separado de Él. El Señor me decía algo en la palabra. El siglo XXI se jacta que tiene los mayores avances como generación. Comunicación, transporte, bienes materiales, economías. Tienen el mayor avance. Pero me dijo el Señor, son miserables en la relación con Cristo. Por lo tanto, por más generación, más avanzada externamente que sean, no son diferentes a la miseria espiritual del siglo I. Siguen siendo los mismos miserables en espíritu y en corazón y en alma por no prosperar en Cristo. Por más generación avanzada que sea en tecnología y en lo externo y en lo material. Y aún me atrevo más, somos tan miserables como la primera generación de Adán. Por más avance tecnológico que tengamos, por más que usemos las redes sociales y las últimas aplicaciones que toco un botón y aparece un holograma y me hablan, sigo siendo tan oscuro como el siglo I. Y sigo necesitando tanto la luz como ellos lo necesitaron. Y puedo responder como ellos respondieron. Puedo correr ante la luz, puedo correr para el otro lado y abrazar mi oscuridad y decir, amo la placenta de mi mamá y de mi papá y de los genes de donde vengo y de la nacionalidad que tengo y viva el mate, el gaucho y la carne. O puedo entrar a la luz y que sea visto que lo que hago y vivo procede de Dios. Esta traducción lo dice, pues la Reina Valera que usted tiene ahí, se está leyendo, dice que no fueron a la luz para no ser reprendidos. Y a mí me dice la Biblia en Hebreos 12 que la reprensión es para los hijos. Es a quien Dios considera hijos. Dios los quiso tratar como hijos, pero no aceptaron el trato del Padre. Y muchos piensan represión en fajarme, lastimar mi cuerpo, privarme, encerrarme. La reprensión es educarte en la fe, educarte, porque algo que nunca cambiará será aprender para prosperar en Cristo. Y quiero terminar con esto para orar. Hace 2 años atrás, si no me equivoco, en un tiempo de oración, tenía un celular, otro que tenía, que se me rompió.
Ahí me acuerdo que lo escribí y lo marqué para volverlo a leer dentro de 10 años más. Porque considero que cada década te tenés que hacer un balance, cada año, pero cada década es como que entra. No es lo mismo tener 20 a tener 30, no es lo mismo tener 40 a tener 50. En cada década te encontrás en una posición de edad y un montón de cosas diferentes. Y me propuse que dentro de 10 años leer, en ese mismo día, misma fecha en que Dios me dijo esto, examinarme si estaba como Dios me dijo ese momento. Y lo que Dios me dijo fue esto: me sigo inclinando a aprender para ponerme de pie y enseñar. Me sigo inclinando a aprender para ponerme de pie y enseñar. Me lo puse como un modelo personal para mí. Ver si después de años que conté una década y cosas que pasarán en ella, si mi corazón sigue inclinándose a oírlo a Él para poder hablar a sus hijos. O si ahora estoy tan parado que olvidé lo que es estar inclinado. Y una más, permítame una más. Y esto lo que comparto no es para que usted lo tome como modelo, porque son cosas personales. Te puede servir como inspiración, pero que Dios te bese y te diga las propias palabras que Él espera de vos. Un día acá, en este altar parado, tocando la orquesta, le digo, estoy profetizando quizás, la orquesta, el equipo de alabanza, esperando el momento en que ellos culminen para empezar a hablar. Me metí en esa oración y el Espíritu Santo me habló claramente y me dijo: ¿sabés por qué te sigo hablando? En medio de un contexto, ¿por qué me preguntaría eso a la hora de predicar? ¿Sabés por qué te sigo hablando? Y yo guardé silencio porque no supe qué decirle. Y me dijo: porque cada vez que te muestro que te equivocás, te arrepentís. Cada vez que te muestro que te equivocás, te arrepentís. Por eso te sigo hablando. Y uniendo esas dos cosas para mí es: si yo me sigo inclinando a aprender para ponerme de pie y enseñar, es porque cuando Él me corrige me arrepiento. Cuando Él me reprende como hijo, me arrepiento. Para ponerme de pie y que la gente vea que lo que hablo de Dios o lo que hago procede de Dios, porque no le escapo a su reprensión. Y voy y pido perdón al que he ofendido, o perdono al que me ha ofendido. No siempre me ha sido muy fácil, depende. Si han sido muy cercanos me ha costado más, pero he orado hasta que pude perdonarlos. Y si no eran tan cercanos, pero igual me afectó, seguía decidiendo perdonarlos. Y cuando yo me equivoco, y aunque diga algo que es verdad, pero lo dije de una mala manera, les pido perdón. Porque su reprensión viene inmediatamente hacia mí. Y yo quiero seguir inclinado como un hijo que no le escapa a la reprensión del Padre. ¿Cómo mantener el beso de la intimidad no escapando a su reprensión que se te da como hijo? Porque Él dice, te considera hijo. Él te educa en un montón de cosas, te educa en la vida nueva. Tenemos que ser educados. Y en medio de una generación de iglesia, ahora hablo de la iglesia, no hablo de la sociedad, la iglesia que se cree próspera por cosas materiales y ha dejado la verdadera prosperidad que es Cristo en ellos, la esperanza de gloria. Esto despierta un del Espíritu. Esto despierta un gemir del Espíritu en los prosperados, porque los prosperados en Cristo no es que pasan así como si fuera con su mejor vestimenta espiritual diciendo: qué pobre que es aquel. El prosperado en Cristo es el que más lamenta la falta de prosperidad en sus hermanos, hablando de Cristo en ellos. Lamenta ver cuando son tercos,
lamenta ver cuando son autosuficientes, lamenta ver cuando justifican sus errores, lamenta ver cuando se excusan a no cambiar, lamentan ver que amen más las viejas vidas que la nueva vida en Cristo. Y lamentan más ver que aman la oscuridad que la luz que se les presenta. Por eso quiero que oremos. Quiero que los que están acá también oremos. Porque hay personas allá que necesitan que lo que tenemos de Dios proceda, por lo menos a ellos, que tengan la oportunidad de empezar a prosperar en Cristo. Su presencia, sus frutos, su testimonio, Él en nosotros vence toda depresión, vence todo temor a la muerte, vence todo temor a perder a un familiar, pierde y vence todo temor a la falta de economía o de finanzas, vence todo temor a cualquier enfermedad, vence a cualquier temor que algo pase a sus seres queridos. Su prosperidad es su amor en nosotros, que echa fuera el temor, echa fuera el temor. Padre, yo sé que este es un no de tu mismo corazón, porque tú eres el que ves a toda tu iglesia. Tus ojos están sobre todos y sobre todo miras algo que el hombre no ve, que es el corazón. Y cuántas cosas verás en nuestros corazones que callamos, pero como saltones y revoltones nos están comiendo la cosecha. Nos están comiendo la medida que tenemos y estamos perdiendo. Pero recuerdo la voz que hablaste a través de Ageo el profeta a un Israel que se había olvidado de reconstruir el templo y se estaba dedicado a prosperar ellos mismos. Y dijo el profeta: no se dan cuenta que cosechan y no les alcanza. No se dan cuenta que guardan en sacos, pero parecen que están rotos. Que aunque se esfuerzan y trabajan, no hay manera que cambien su realidad. Porque han olvidado la casa de Dios. Y Dios les dice: vuelvan a reconstruir mi casa. Es tiempo de reconstruir mi casa. Y dice que Israel respondió a la boca de Ageo el profeta. El profeta confrontó al Josué, al sacerdote y al gobernador para que ponga en marcha la obra. Dice que Israel volvió a reconstruir el templo, a continuar la reconstrucción. Y cuando la casa fue restaurada, Dios dijo: llenaré de gloria esta casa. Y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y luego que Israel hizo eso, Israel pudo prosperar en las demás cosas. Hoy el templo al que Dios se refiere es nuestro cuerpo, nuestra vida hacia Él. Mi templo, dice Dios, tu cuerpo, tu alma, tu espíritu está abandonado. Vuelve y restáuralo para mí. Cierra los viejos ciclos que te destruyen y te carcomen, que te oxidan y te envejecen y que te envician con vieja naturaleza, te corrompen, te manchan, te arrugan. Porque Él viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que permanece en la identidad que Él le dio, su nombre, en nosotros. Padre, en esta hora pedimos perdón. Perdón por creer que mirábamos y estábamos ciegos.
por creer que estábamos vestidos de la mejor manera y estábamos desnudos, por creer que éramos ricos y en realidad somos pobres, por creer que éramos bendecidos pero en realidad éramos desaventurados, miserables, dice tu palabra. Pero la esperanza la encontramos en que tu voz dice: compra de mí oro refinado y serás rico. Toma de mí vestiduras blancas para cubrir tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio del Espíritu para que veas. Y yo estoy a la puerta y llamo. El que oye mi voz y abre, entraré y cenaré con él y él conmigo. La intimidad será restaurada. Este puede ser que no sea el "oh" que salga de tu corazón, pero es el "oh" que sale del corazón del Padre. Oh, mi hijo amado, Señor, tu Espíritu pueda encontrar corazones que responden a tu voz, a tu anhelo, al deseo de tu corazón, a tus pasiones, Dios, y prosperar juntamente contigo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, iglesia. Gracias por compartir este tiempo. Te bendigo. Deseo que el beso, la intimidad sea sobre ti y que permanezca fresco. Mañana jueves, 7 de la tarde, un nuevo predicador y un nuevo beso. Nos despedimos adorando al Señor y puedes contar los testimonios que hayan pasado. Bendiciones. Mi alma te anhela y aún se desmaya por ti. Mi corazón y mi carne claman por ti, mi Dios, por ti, mi Dios. Inclínate a mí, yo tiemblo y lloro por ti. A tu trono iré, tu rostro buscar ardiendo, deseándote a ti. Te necesito, nada, no hay lugar, nadie más lo hará. Te necesito, tú satisfaces el anhelo que hay. Te necesito, nada, no hay lugar, nadie más lo hará. Te necesito, tú satisfaces el anhelo que hay.